Un cordial saludo, querida iglesia, queridos amigos, hermanos que nos escuchan a través de la frecuencia de 106.1, aquí la radio Maranata Neuquén, a través de también el canal de YouTube de la iglesia. Queremos extenderles un cordial saludo y desear que el Señor los acompañe, que el Señor pueda traer su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias. Hoy Iván hizo un saludo especial y dijo, tenemos una visita del todo especial, al principio, ¿no? Inclusive dijo, no sé si me va a entender. Y Claudio, que está aquí a la izquierda, me dice, ¿qué? ¿No habla español? ¿No? Bueno, entonces le tuve que decir, es que Juan Ignacio tiene un poco más de 2 meses, ¿no? Y ya dije quién era. Así que, claro, no le voy a poder decir a Juan Ignacio que él venga solito aquí, así que entonces le voy a pedir a Jorge, si está por allí Jorge, allí está Jorge, y Claudia, Jorge Abel y Claudia Ayelén, Jorge Abel Jara y Claudia Ayelén Rodríguez, que puedan adelantarse con esta joya, Juan Ignacio Jara. Juan Ignacio nació el 24 de mayo de este año 2022 aquí en Neuquén y nació a las 22 horas. Así que allí se tomó el tiempo Juan Ignacio para llegar y saludar. Y pesó 3 kilos 380 gramos. Bien, energía pura, Juan Ignacio. No, pero les pedí que si pueden subir por favor aquí a la plataforma. Pero Jorge y Claudia no han venido solos, como también se hizo ver hace un ratito en los saludos, ¿no? Así que queremos saludar también al otro Jorge. ¿A dónde está el otro Jorge? Allí está, ¿no? El abuelo. Y Laura también, bienvenidos. Y si quieren adelantarse por aquí, pueden hacerlo también para acompañar este momento. También está Elena, también está Betty. Allí la saludamos, Fermín también, y por allí está, muy bien, por allí están, pueden adelantarse, Sofía también, la tía, también quiso acompañar y no perderse este momento, y me estoy olvidando alguno más porque me parece que alguno más había, hay otros familiares por aquí también, así que bienvenido allí a Ruby, y creo que hay otros familiares, si no estoy olvidándome, ustedes levanten la mano. Pero sean todos bienvenidos y qué grato es que puedan estar aquí en la iglesia con este fin tan especial, Claudia, tan especial. Porque saben que una de las cosas que los padres, sin duda, aquellos que somos padres anhelamos, es el bien de nuestros hijos, ¿no es cierto? Y podemos anhelar el bien de nuestros hijos de muchas maneras, pero la mejor manera para que a nuestros hijos les vaya bien es que ellos estén en contacto con el Señor, que estén en contacto con la palabra de Dios, que conozcan a Dios. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, a partir del versículo 5, dice así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un mandato para todos los seres humanos, sobre todo para cuando nosotros comenzamos a creer en el Señor y a seguir sus enseñanzas. Pero luego agrega, y ahora sí ya hablándole a los padres, ¿no? Se las repetirás, ¿qué cosa? Las palabras. ¿Qué palabras? Estas palabras, las que están en la Biblia. Dice, se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí hay algo que tiene que ver con lo gráfico real, pero hay mucho que tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos, porque la casa representa a la familia, y la familia
para que pueda recibir esa gran bendición del Señor, tiene que tener las bases firmes. Y como dice aquí, la base firme está en la palabra de Dios. Por eso, apreciada Claudia y Jorge, Dios les da un mandato a él. Y el mandato es que ustedes les enseñen la palabra de Dios a Juan Ignacio. Y es interesante cómo aquí dice el texto, ¿no? Porque dice, habla de ellas, de las palabras, cuando estés en tu casa. Y es interesante que comience por eso. Porque uno podría decir, bueno, háblale de las palabras cuando estés en la iglesia. Pero el texto dice cuando estés en tu casa. Y es el lugar donde los niños tienen que comenzar a conocer al Señor. Pero no solo dice háblales, sino cuando estés en el camino al acostarte, cuando te levantes, dice la tendrás como una señal en tu mano. Y eso tiene que ver con las acciones. Las tendrás en los frontales, entre tus ojos, en los postes de tu casa, en tus puertas. Esto tiene que ver con las acciones nuestras. O sea, la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos acerca del amor de Dios es a través de nuestras acciones. Como decía hoy Iván y hacía la presentación, tal vez al principio no entienda mucho las palabras, pero las acciones sí las va a percibir, ¿no? Esas acciones buenas. Y también es llamativo que comience diciendo que esas acciones tienen que estar en la casa. Muchas de las circunstancias difíciles que atraviesan algunos niños, jóvenes y adultos tienen que ver con lo sucedido en la niñez, en la primera niñez, con sus padres. ¿Para bien o para mal? ¿No? ¿Para bendición o para tristeza? Pero si ustedes le enseñan la palabra de Dios a través de sus acciones, de sus decisiones, de su ejemplo, Juan Ignacio va a crecer con seguridad y va a aprender desde niño a amar a Dios y no se va a separar de Dios. Él va a recibir el amor. Y en esto, queridos abuelos, bisabuelos también, ¿no? El mandato también llega, aunque uno sea bisabuelo, el mandato también llega, ¿no? Ese ejemplo importante para darle a Juan Ignacio, ese aprecio, ese cariño, él lo va a recibir. En todo momento, en todas circunstancias, en acciones, en el ejemplo, en el trabajo, en la vida, en todo momento, ¿no? Y entonces, Jorge y Claudia, y a los abuelos también y a los bisabuelos, ¿no? ¿Quieren ustedes seguir este mandato? ¿Aceptan este mandato del Señor para poder transmitir estos principios, estos valores eternos a Juan Ignacio? ¿Quieren hacerlo? Amén, amén. Entonces, los voy a invitar para que podamos orar. A ver si puedo. Y vamos a arrodillarnos aquí, invitar a quienes están aquí en la plataforma que también me acompañen. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, aquí en esta plataforma, en este altar, en este lugar donde se predica tu palabra, han llegado Jorge, Claudia, con los abuelos, con los bisabuelos, junto con Juan Ignacio. Y están aquí, querido Señor, porque confían en ti. Están aquí porque ellos desean lo mejor para Juan Ignacio. Están aquí porque quieren que tu bendición pueda estar con el hogar de ellos. Están aquí, querido Señor, porque quieren dedicar a este pequeño niño, a Juan Ignacio, querido Señor, para que él sea tu hijo amado. Y querido Señor, por eso te ruego que tú lo bendigas,
Padre Celestial, que tus ángeles lo protejan, que Él sea un hijo amado tuyo, que en los momentos de adversidades, de dificultades, Él sepa que tú estás a su lado, que Él pueda conocer de tu amor, que sea un ciudadano del reino de los cielos por la eternidad. Por eso, querido Señor, en esta oración clamamos especialmente por la bendición de Juan Ignacio y clamamos también para que Jorge y Claudia reciban la sabiduría de lo alto, para que puedan conducir a Juan Ignacio en todo momento a través del ejemplo, a través de la palabra. Querido Señor, que Juan Ignacio pueda escuchar en su casa los hermosos cánticos de alabanza al Creador y las hermosas historias de tu palabra. Bendito Señor, en tus manos de amor los encomendamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También los saluda, ¿no es cierto? Los saludamos y por supuesto anhelamos que puedan seguir acercándose aquí para escuchar la palabra de Dios, ¿no? El Señor los cuide y los bendiga abundantemente. Muchas gracias, hermano, por la presencia que hay en este lugar, y doy gracias porque este niño lo ha recibido el Señor Jesucristo en su corazón. Que sea guiado en la santa palabra de Dios. Amén. Muchas gracias. El Señor los bendiga, que los cuide, y la iglesia también va a orar por la familia. Después de este momento, que puedo decirles que sin duda ha servido como introducción para nuestro mensaje en esta mañana, y ustedes ahora van a ver por qué, vamos a abrir la palabra de Dios. Así que los invito para buscar el libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20. En el libro de Éxodo, capítulo 20, la primera parte contiene un texto que es
fundamental para nuestra fe, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los, ¿qué cosa? 10 mandamientos, con los mandamientos de Dios, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a leer el versículo 12. Versículo 12. Por eso Jorge y Claudia, y por supuesto a toda la iglesia, vamos a seguir con algunos consejos bíblicos. Voy a mencionar 5 consejos en base a este mandato que la palabra de Dios nos presenta. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos mandamientos tenemos que obedecer? ¿Cuántos mandamientos? Porque a veces hablamos de alguno en particular y decimos, bueno, si yo tengo una cadena, tengo 10 eslabones y saco un eslabón, la cadena se rompió. Pero es cualquiera de ellos, ¿no? Porque a veces uno se centra en algunos y se queda con eso, y resulta que la cadena puede estar rompiéndose, no por ese que destacamos, sino por otro que tal vez no lo mencionamos tanto. Pero la palabra de Dios aquí nos presenta el 5.º mandamiento y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, allí también aparece el listado de los 10 mandamientos, pero versículo 16, Deuteronomio 5, 16, se agrega un detalle más que no menciona Éxodo 20, 12. Deuteronomio 5, 16 dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Y esto es lo que no dice Éxodo 20:12. Para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Vemos entonces 2 cosas, por lo menos leyendo estos 2 versículos, que destacamos. Primero, este es el primer mandamiento con promesa. Aquí hay una promesa. Y la promesa es extensión de vida, pero la promesa también es buena vida. Por eso dice que te vaya bien. ¿Queremos que nos vaya bien en la vida? ¿Queremos ser felices en este mundo? El Señor dice, bueno, aquí comienza con esto. Cuando pensamos en este 5.º mandamiento, indudablemente esto tiene que ver con relación. Tiene que ver con la relación. Y por alguna razón, el mandamiento, el 5.º mandamiento, que empieza la sección de relacionamiento humano, da comienzo con esta relación de padres e hijos, o de hijos y padres, ¿no? Y por supuesto este mandamiento va dirigido a los hijos. Llamativo, ¿no? Porque uno podría decir, ¿por qué el mandamiento no dice padres, cuiden a sus hijos, amen a sus hijos, protejan a sus hijos, háganle el bien a sus hijos? ¿Por qué el mandamiento está dirigido a los hijos? Bueno, creo que hay una razón muy sencilla. Todos nosotros somos hijos, todos. Pero no todos somos padres, ¿no es cierto? Pero todos somos hijos. Por lo tanto, el mandamiento es universal y es para todos. Todos tenemos que buscar esa relación especial. Y saben que esa relación con nuestros padres, o la falta de relación, va a afectar la vida, afecta nuestras vidas, afecta la vida de los pequeños, afecta la vida que tengamos hacia adelante. Y la relación que tengamos con nuestros padres afecta la vida para bien o para mal. Y ese efecto no es que puede quedar solo en un tiempo, sino que puede atravesar el tiempo y prolongarse a lo largo de la vida. De toda la vida puede prolongarse la manera en que nosotros nos hayamos relacionado con nuestros padres. Claro, nosotros, alguno podría decir, yo no elegí a mi papá o a mi mamá.
yo no los elegí, no tuve opción en eso. Y es verdad, porque hay historias muy tristes de padres que han sido abandónicos, que han dejado a sus hijos o los han maltratado, o etcétera, etcétera. Entonces uno, sí, puede decir, bueno, yo no elegí. A veces se escuchan testimonios donde chicos o jóvenes dicen, mi hogar era un infierno. Es verdad, no se eligió eso. Pero finalmente somos hijos. Uno podría decir, no tuve voz ni voto en eso, no pude escoger, pero tampoco podemos cambiar esa realidad. Y el mandamiento aparece aquí y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y no pone entre paréntesis diciendo, honra a tu padre y a tu madre cuando ellos sean buenos, cuando ellos te favorezcan, cuando ellos te beneficien, ¿no? Sencillamente dice, honra a tu padre y a tu madre. Hay situaciones difíciles y muchos padres de los que estamos aquí, ¿no? ¿Cuántos son padres o madres? Muy bien. Hemos cometido errores, ¿no? Yo creo que es difícil encontrar a algún papá o mamá que diga, no, mi labor como padre y madre fue perfecta. Un poco difícil, ¿no? Y la gran mayoría cometemos errores de los cuales a veces nos lamentamos, pero se cometen. Sin embargo, también es cierto que la gran mayoría de los padres anhelamos el bien de nuestros hijos y los amamos, aún cometiendo nuestros errores, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Lo cierto es que la manera, como dije antes, en que nos relacionamos con nuestros padres en los primeros años de vida van a afectar nuestra vida completa. Por eso es importante que nosotros, quienes somos padres, tengamos la mejor actitud y pidamos sabiduría al Señor, porque los hijos de una u otra manera van a reflejar la relación que tuvieron con sus padres. En cierta oportunidad estaba un jovencito en una escuela, en los primeros años del colegio secundario, y la conducta de él era terrible. Aquellos que son docentes creo que van a entender claramente cuando hay algún alumno que es terrible, ¿no? Que alborota todo, que nunca estaba tranquilo, que hace un montón de cosas y no hay forma o no hay disciplina o advertencia para que cambie de actitud. Y bueno, este era el caso de este jovencito, así que allí la comisión directiva tomó la decisión de llamarlo y darle algunos consejos, advertirle. Bueno, la cuestión es que allí se reunieron con este jovencito ahí enfrente, él sentado, mirando hacia el piso, y los directivos comenzaban a hablarle y él seguía mirando al piso, con el rostro serio, como enojado, y parecía que nada de lo que le decían aquel jovencito escuchaba. Hasta que uno de los directivos pensó, ¿no? La verdad que este jovencito está escuchando, pero en realidad no está escuchando. No le interesa lo que nosotros estamos diciendo y no va a cambiar por las cosas que le estamos diciendo. Entonces pensó un poco y dijo, ¿qué le puedo decir? Y él miró a este jovencito y le dijo, tu relación con tu padre, ¿es así como te estás manifestando ahora acá? Y se quedó esperando la respuesta. Y dice, él fue la primera ocasión en que aquel jovencito levantó su cabeza y los miró. Y entonces les dijo, sí, es más o menos así. Evidencia clara de lo que estaba viviendo él. La forma en que se produce la relación en el hogar, los hijos con los padres, repercute, ¿no? Y tristemente aquel jovencito que reconoció esa situación, pasado el tiempo, entró en caminos que fueron
lamentables para él, ¿no? ¿Cuántas cosas se podrían evitar sencillamente si hubiese un cambio? Definidamente, la manera en que nosotros nos relacionamos en nuestro hogar con nuestros padres afecta a lo largo de la vida. Este caso de Reinaldo nos da el ejemplo, ¿no? El principio que se enuncia aquí en el 5.º mandamiento es un fundamento sólido para alcanzar el éxito en todos los ámbitos de la vida, en el estudio, en el trabajo e inclusive en el matrimonio. Ustedes recuerdan lo que dice el libro de Génesis 2:24. ¿Se acuerdan? Aquellos lectores de la Biblia, ¿no? Y dejará el hombre, ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, ¿no? Y serán una sola carne. O sea, fíjense que lo que la Biblia está diciendo es como que el matrimonio va a ser de alguna manera una transferencia de esa relación que existía entre los hijos con los padres. Ahora como que bueno, hasta acá llegó esta relación así estrecha, pero ahora comienza la relación con el cónyuge, ¿no? Sea el esposo, sea la esposa. Y lo cierto es que si la relación de un hijo con su padre no ha sido buena, puede llegar a repercutir en el matrimonio. Y muchos problemas que se viven en los matrimonios puede ser que tengan su base en esa relación negativa que los hijos hayan tenido con sus padres. Por eso es importante, pero claro, uno podría decir, sí, es importante, pero no elegí a mis padres, ¿cómo es la cuestión, no? Y aquí viene el asunto. Es cierto que no elegimos a nuestros padres, pero sí nosotros podemos tomar decisiones, sea cual fuese la situación vivida. Hay casos en los cuales el honrar a nuestros padres es casi automático, ¿no? Porque uno siente tanto gozo, tanta felicidad con sus padres que quiere expresarle ese afecto, ese amor. Pero hay otras circunstancias en las cuales no es así tan automático y fácil. Pero allí está el poder de la decisión. Allí está el poder de la decisión. Si nosotros leemos los 10 mandamientos, el primer mandamiento nos ordena poner a Dios en primer lugar. Por lo tanto, el primer mandamiento nos ordena adorar a nuestro Padre Celestial. Y ese mandamiento da inicio a los mandamientos que tienen que ver con la relación nuestra con Dios. Primeros 4, ¿no? La relación directa con Dios. Y el inicio es adorar al Dios creador. Y cuando se comienza con los mandatos que tienen que ver con las relaciones humanas, con las relaciones con nuestro semejante, con nuestro prójimo, comienza justamente con esto de honrar al Padre y a la Madre, ¿no? Ese es el mandamiento que encabeza esta sección de la tabla de la ley. Hay como una conexión aquí. Así como nosotros tenemos que honrar a Dios, darle gloria, adorarlo, también tenemos que respetar a nuestros padres. Es el mandato del Señor. Y como ya leímos, para que nuestros días se alarguen y para que podamos ser felices, para que nos vaya bien, dice el mandamiento, ¿no? En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 1, encontramos aquella declaración de Pablo que nos dice: hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Y por supuesto que tenemos que hacerlo, ¿no? Y allí Pablo agrega la mención al mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice Pablo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Otra vez enfatiza esto el apóstol Pablo, ¿no? Pero la obediencia que nace de una actitud de honra
es la respuesta inteligente de una voluntad libre. ¿Sí? Es una expresión activa de amor y respeto, no es un acatamiento ciego. Y esto es importante. Aquí está la, podríamos decir, importancia del mandamiento pensando en hijos que no hayan tenido una buena experiencia con sus padres. Es un acatamiento, pero inteligente, y una decisión. El mandato es eso. ¿Saben? Si todos los hijos cumpliéramos este mandato, yo creo que en los siguientes años se perderían esas malas relaciones que existen en algunos hogares. Porque si los hijos honraran y respetaran a sus padres, ya están generando un legado y están dejando un legado y un ejemplo para sus propios hijos, que los van a ver. Y eso se va copiando. Y entonces las siguientes generaciones creo que no existiría esos problemas que a veces se dan en algunos hogares donde hay realmente situaciones críticas y difíciles, ¿no? Y allí está la importancia de decidir esto, de dejar de oponernos a los padres y de tener conflicto con ellos si hubiese alguna situación así, sino más bien expresarles nuestro respeto, nuestro amor, no como una obligación, sino por una decisión. Y eso nos hace libres también. Lo respetamos porque nosotros lo decidimos. No, tal vez en algún caso, tanto porque lo merezcan, pero sí lo hacemos porque lo decidimos, porque es el mandato del Señor y sin duda va a ser lo mejor para nuestra vida. Y esto tiene que ser a lo largo de la vida, no solo en un momento, ¿no? No solo en un momento. En cierta oportunidad, un padre joven se encontró con un destacado profesor, ya adulto, mayor, el profesor, y entonces este profesor se acercó a este padre joven y le dijo, le hizo la siguiente pregunta: ¿eres hijo de tu papá? ¿Eres hijo de tu papá? Y aquel joven lo miró con cierta curiosidad: ¿por qué me hace esta pregunta? Así que, un poco como titubeando, le dijo, bueno, sí, soy hijo de mi papá, creo que sí, soy hijo de mi papá, ¿no? Y entonces aquel profesor le dijo, sí, muy bien, has respondido bien, correcto, tienes razón, eres hijo de tu papá, pero ¿sabes qué? Ahora eres hijo de tu papá, pero después vas a ser papá de tu papá, ¿no? Y él quedó pensando. Y entonces dijo, y te lo digo porque ya es mi experiencia, dice. Ahora, mi hijo es mi papá, porque él me dice lo que tengo que hacer y yo le hago caso y todo lo que él me dice yo hago, ¿no? Esto muestra este tema de honrar a nuestros padres a lo largo de la vida e inclusive en aquellos años ya de la vejez de ellos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y cuando la relación ha sido una relación buena, eso como que fluye. Pero no siempre es así, pero aún así, si la relación no fue de lo mejor, ¿qué podemos hacer? Honrarlos, ¿no es cierto? Y ver qué está pasando con ellos. Es muy triste encontrarse con algunas realidades que las vivimos con bastante frecuencia en nuestra sociedad cuando encontramos algunos abuelos que tienen hijos, pero que por años no los visitan, no están interesados en ellos. Y allí están, ¿no? A veces solitos. Me ha tocado hacer algunas visitas y encontrarme con abuelos en esa circunstancia y preguntarle, pero ¿en su familia? Bueno, sí, uno vive por acá, el otro vive por allá, a veces lejos, y uno diría, bueno, hay un justificativo difícil, pero en otras ocasiones no. ¿Dónde? ¿Viven lejos? Le digo, no, viven por acá. Bueno,
Está bien, uno podría decir lo que siembra cosecha, ¿no es cierto? Se podría por allí usar esta declaración, pero la palabra del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. También es triste llegar a veces a los sepelios, estar allí participando de estas situaciones que no nos alegran a nadie, pero ver hijos que se abalanzan al cajón y que lloran y que uno se da cuenta de que están llorando más por el remordimiento, porque en vida no estuvieron allí para acompañar a sus padres que por el dolor mismo, ¿no? Y uno ve otros casos cuando los hijos han estado con sus padres en circunstancias como esta, y aunque están tristes, uno nota su tristeza, sin embargo en el corazón de ellos se percibe paz. Por algo el Señor da este mandato, ¿no? Y dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor te da. Qué importante es lo que dice el Salmo 127. Qué importante lo que dice el Salmo 127. Este salmo, versículo 3 dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Qué importante, ¿no? Cuando los hijos llegan al hogar como una bendición, van a ser una bendición a lo largo de la vida. Pero recordemos, honra a tu padre y a tu madre. Así dice el mandato a lo largo de nuestra existencia. Los padres siempre deseamos el bien para nuestros hijos, pero hay cosas que no podemos hacer. ¿Hay alguna mamá aquí que ora por sus hijos? ¿Hay alguna mamá que ora por sus hijos? Amén. Veo la mano de toda la mamá levantarse, ¿no? Que oran por sus hijos. ¿Y papás? También. Amén. ¿Y cuántas veces frente a algunas decisiones de nuestros hijos estamos allí, oramos, ¿no? Oramos, clamamos, Señor, pero finalmente ¿quién es el que decide? ¿Quién decide? Si los padres pudiésemos hacer un salvoconducto para nuestros hijos y pudiésemos decir, bueno, a ver, vamos a conseguir la firma de alguna autoridad importante para que nuestros hijos vayan así derechito al cielo, ¿no? Con salvoconducto. Porque ya hemos orado, hicimos todo lo que podíamos como padres y le conseguimos un salvoconducto para que esté en la Canaán celestial. ¿Lo podemos conseguir? ¿Podemos conseguirlo? No. ¿Por qué? Porque cada uno decide. Sin embargo, como padres, como madres, tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir clamando. En estos días estuve hablando con un joven a quien conocí en una circunstancia muy difícil de su vida, ¿no? Podríamos decir descarriado. He nacido en el seno de la iglesia, pero de esos chicos que nunca decidió entregarse a Jesús y después, aún en la juventud, más que acercarse a la iglesia, irse a otras cosas y atravesar situaciones muy difíciles y que los padres realmente sufren, ¿no? Pero me acuerdo de la mamá. La mamá allí estaba, firme en la iglesia, oraba. Cuando teníamos ayuno, ella estaba allí, oraba y decía, yo estoy orando por mi hijo, estoy orando por mi hijo. Y hace un tiempo me encontré con este joven y charlamos un poco y él me dice las oraciones de mi mamá. Porque ahora él está en la iglesia. Y ahora es un siervo del Señor, ministro de la palabra, ¿no? Por eso, queridas mamás, queridos padres, están aquí en el templo, que me están escuchando a través de la radio, no dejen de orar por sus hijos. No dejen de clamar e interceder, porque el Señor escucha las oraciones. Pero también es cierto que finalmente cada hijo
va a tomar su decisión. Y un consejo que deja la palabra de Dios para los padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Efesios, capítulo 6, versículo 4. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cuántas situaciones se podrían evitar? ¿Cuántas situaciones? Y en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 20 y 21, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y entonces viene el mensaje para los padres, ¿no? Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. ¿Será que por allí nuestros hijos en algún momento se han desalentado por nuestras acciones? Y ahí tenemos que pedirle al Señor, ¿no? Los padres: Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que eso no sea así. Y también tenemos que aprender a ver a nuestros hijos como una persona inteligente. Porque a veces nosotros podemos, ¿no?, como dictarle: tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, etcétera, etcétera. Cuenta un papá que en cierta oportunidad fue a despertar a su hijo que tenía que ir a la escuela, ¿no? Él tenía que estar a las 7 y algo por allí en punto para tomar el colectivo que lo llevaba a la escuela, transporte, y ya faltaban poquitos minutos y estaba ahí en la cama, ¿no? Entonces él los amarreaba: dale, levantate, que ya, oh, bueno, sí, y bueno, ya, y se iba, ¿no? Y al ratito volvía, y ya está, y lo miraba debajo de la frazada, así, tapado, todo tapado, parecía que no existía, ¿no? ¿Y qué pasó? Y la cuestión es que los amarreaba y el papá ahí desesperado, ya casi como que él lo levantaba y le comenzaba a poner este pantalón, a peinarlo un poco para que salga para la escuela, ¿no? Y bueno, y ahí salía. ¿Sí? Y entonces el padre dijo: pero ¿será que estoy haciendo algo mal? Y entonces cambió la estrategia. Y fue al otro día y le preguntó: hijo, ¿a qué hora te vas a levantar? ¿A qué hora te vas a levantar? Y el hijo abrió los ojos así, lo miró el papá, y el papá le dijo: bueno, es tal hora, ¿a qué hora te vas a levantar? Y lo miró con los ojos grandotes y dijo: ya, papá, y se sentó en la cama, y él solo se comenzó a vestir y salió. ¿Cuál fue el cambio? El cambio fue ver a ese chico como alguien inteligente que puede tomar decisiones. Y a partir de ese momento, cuenta este papá, él ya se levantaba solo, porque ahora él era el que había tomado la decisión de: bueno, me tengo que levantar, esta es mi responsabilidad. Y queridos padres, nosotros tenemos que darle responsabilidades a nuestros hijos, y ellos tienen que ir aprendiendo eso, porque eso los va a formar, ¿no? Y nosotros nos vamos a evitar también algunas cosas, porque a veces en el afán de que no todo lo tengan por ahí, los padres pueden tener la tendencia a querer hacerle todo, ¿no? Pero no sería el mejor consejo eso, ¿no? Sino permitir que ellos puedan tomar sus decisiones. Ellen White dice lo siguiente en el libro El Hogar Cristiano, en la página 265. En estos postreros días, los hijos se distinguen tanto por su desobediencia y falta de respeto, que Dios lo ha notado especialmente. Ello constituye una señal de que el fin se acerca y demuestra que Satanás ejerce un dominio casi completo sobre la mente de los jóvenes. Muchos ya no respetan las canas. Y en otra declaración, ella dice: si sois verdaderamente convertidos e hijos de Jesús, honraréis a vuestros padres. No solo haréis lo que os digan, sino que buscaréis oportunidades de ayudarles. Al obrar así, trabajáis para Jesús. Él considera todas estas acciones atentas y serviciales como si las hubieseis hecho para Él.
Esta es la clase más importante de obra misionera, y los que son fieles en estos pequeños deberes diarios adquieren una experiencia valiosa. ¿Pensaste alguna vez que el honrar a tu papá, a tu mamá, el honrar a nuestros padres sea una acción misionera? Así lo expresa aquí Elena White, ¿no? Y la última declaración que leo: honra a tu padre y a tu madre porque para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es el primer mandamiento con promesa. Está en vigencia para los niños y los jóvenes, para los adultos y los ancianos. Alguno podría decir, bueno, yo ya soy abuelo, ¿no? Pero está en vigencia. Dice, no hay época en la vida en que los hijos estén excusados de honrar a sus padres. Esta solemne obligación rige para cada hijo e hija y es una de las condiciones impuestas para que se prolongue su vida en la tierra que el Señor dará a los fieles. Y aquí el N.Y. proyecta esto a la vida eterna, ¿no? Al cielo nuevo y a la tierra nueva. Este no es un asunto indigno de atención, sino que es de vital importancia. La promesa se hace a condición de que se obedezca. Si obedecéis, viviréis mucho tiempo en la tierra que Jehová vuestro Dios os da. Si desobedecéis, vuestra vida no se prolongará en aquella tierra nueva. Hogar Cristiano, página 264. Queridos hermanos, el Señor nos deja este mandato y bueno es que podamos prestarle atención, ¿no? El Señor nos ayude en esto. En cierta oportunidad, un fiel creyente estaba con su papá, pero el papá ya tenía algunos problemas de Alzheimer, ya se perdía, no reconocía. Pero el día del cumpleaños, este hijo se acercó al papá y le dijo, ¿no? Papá, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Y él pensó, bueno, no sé si mi padre estará entendiéndome. Y para sorpresa, aquel padre le dijo, no, hijo, que Dios te bendiga a ti, porque siempre me honraste. Y aquel hijo quedó con los ojos grandotes, ¿no? En ese momento el padre tuvo lucidez. Y después de un par de meses, aquel padre falleció, pero aquel hijo quedó con esa declaración maravillosa de ese padre. Hijo, Dios te bendiga a ti, porque siempre me honraste. Que el Señor nos bendiga y que también nosotros podamos honrar a nuestros padres. Y si nos toca despedir a alguno de nuestros padres, que quede eso, ¿no? Porque aún, ¿saben qué? Aún cuando nuestros padres ya no están en este mundo, nosotros podemos seguir honrándolos. ¿Queremos cumplir este mandato? Amén. Que el Señor nos bendiga.